Francisco Martínez. Yo les voy a explicar un poco sobre la teoría del método simple. Es un método interactivo el cual permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. Concluye cuando ya no se puede mejorar dicho valor, es decir, que ya se ha encontrado una solución óptima, el menor o el mayor posible, según sea el caso por el cual se satisfacen todas las restricciones, partiendo del valor de la función objetivo en un punto cualquiera. Este proceso consiste en buscar otro punto, el cual mejore el valor anterior, como se verá en el método gráfico que le explicarán mis compañeros. Dichos puntos son los vértices de un polígono, el cual está constituido por una región determinada por las restricciones a las cuales está sujeto un problema. Esta región se llama región factible. La búsqueda se realiza mediante desplazamiento por las aristas del polígono, desde un vértice A hasta un vértice adyacente, que mejore el valor de la función objetivo. El método simple se caracteriza por una propiedad, la cual es que si la función objetivo z no toma su máximo valor en un vértice A, existe una arista que parte de z y a lo largo por la cual el valor de z aumenta. Es necesario tener en cuenta que el método simple trabaja únicamente con restricciones del problema, la cual sus ecuaciones sean de tipo menores o iguales y sus coeficientes independientes sean mayores o iguales a 0. Por lo tanto, hay que estandarizar estas restricciones para que cumplan con los requisitos antes de poder aplicar el método simple. Bueno, nuestro primer ejercicio del método simple es una fábrica que produce televisores y computadoras, lo que necesitan pasar en una sección de montaje y acabado que cuentan con 120 y 180 horas disponibles. Las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones y los televisores necesitan 3 horas en montaje y 6 horas en acabado. La fábrica obtiene un beneficio de Q200 por la fábrica de computadoras y Q400 por los televisores. Como el enunciado ya nos dan los datos, creamos nuestra tabla con los datos. Nos pregunta, ¿qué cantidad de cada producto se deberá fabricar para maximizar las ganancias? Como ya aquí tenemos cada uno, sacamos la función objetivo, que la podemos representar con la variable z. Tenemos que el beneficio son 200 de computadoras y 400 de televisores. Cada una de estas se representará como x1 y x2. De esto vamos a sacar dos ecuaciones, que es la de montaje y acabado. En esta tenemos que son 3 horas de montaje de computadoras, ¿verdad? 3 horas de montaje de televisores más nuestra variable holgura y las 120 horas disponibles. En el acabado tenemos que son 3 horas de computadoras y 6 horas de televisores, más nuestra variable holgura y las 180 horas disponibles. Las restricciones serán que el x1 debe ser mayor o igual a 0 y el x2 tendrá que ser mayor o igual a 0. Después de que tengamos todos estos datos, vamos a hacer nuestra tabla con que vamos a sacar el resultado de los beneficios. En esta función de z la despejamos, pasamos todos para el otro lado y nos quedaría así. Cuando vayamos a pasar a la ecuación del montaje, vemos que z no tiene ningún valor. Colocamos 0, es x1 son 3 horas, x2 son 3 horas y en x3 tenemos un solo valor y x4 no tenemos ningún valor y su resultado son las 120 horas disponibles. En la ecuación del acabado son también no tienen
un valor en Z, son 3 horas, 6 horas, y x sub 3 no tiene ningún valor, x sub 4 que tiene un solo valor, y las 180 horas disponibles. Como ya tenemos nuestra tabla con todos los valores, vamos a buscar la columna pivote, que es el número mayor, en este caso es el negativo mayor, y lo vamos a dividir el resultado entre el número de la fila, que es 120 entre 3 son 40, y 180 entre 6, 30. Para buscar el resultado de nuestra segunda fila, multiplicamos menos 400 por 0, nos da 0. Menos 400 por 0.5 más 3 nos da 1.5. Menos 400 por 1 más 3 nos da 0. Menos 400 por 0 nos da 0. Más 1. Menos 400 por 0.17 más 0 nos da menos 0.5. Y menos 400 por 30 más 120 nos da 30. Como ya sacamos nuestra fila pivote, pasamos al otro paso. Vamos a multiplicar menos 400 por 0 y 1 menos 0 nos da 1. Menos 400 por 0.5 menos 200 nos da 0. Menos 400 por 1 más menos 400 nos da 0. Menos 400 por 0 nos da 0. Ahí. Menos 400 por 0.17 nos da 68, porque en este caso cuando lo restemos otra vez va a dar el mismo resultado. Entonces, teniendo estos resultados, nos da que nuestro valor de x sub 1 y x sub 2 va a ser 30. Como ya en la tabla de los valores de z no hay ningún número negativo, podemos sustituir en nuestra primera función objetivo. Entonces, z igual a 200. Sustituimos x sub 1, que es 30, después más 400, y sustituimos el x sub 2, que es 30 también, nos da 6.000 más 12.000. Nuestro resultado sería 12.000. El beneficio mayor es 18.000. Y tiene que producir 30 unidades de computadora y 30 unidades de televisores, como nos preguntaba al principio del ejercicio. Ok, para este ejercicio tenemos lo siguiente. Nos dice, un negocio se dedica al armado de cuadros decorativos. Para ello se cuenta con los siguientes recursos y procesos. Y tenemos una tabla. En esta tabla podemos ver que tenemos cuadro tipo 1, cuadro tipo 2 y cuadro tipo 3. Para el cuadro tipo 1 se fabrica una unidad de madera, una de cristal, 3 de pintura y se tiene una utilidad de $11. Para el cuadro número 2 se fabrican 2 unidades de madera, 2 de cristal, una de pintura y se tiene una utilidad de $15. Y para el cuadro 3 se fabrican 3 unidades de madera, una de cristal, una de pintura y se tiene una utilidad de $9. También contamos con una cantidad disponible que son 12 unidades de madera, 10 de cristal y 13 de pintura. El ejercicio nos pregunta, ¿cuáles son los cuadros que se deben fabricar para maximizar las ganancias? Primer paso, tenemos que identificar cuáles son nuestras variables. La llamaremos x1 como cuadro tipo 1, x2 que serían los cuadros tipo 2 y x3 cuadro tipo 3. También tenemos nuestra función objetivo, que sería z igual a 11x1, que sería la utilidad de los cuadros tipo 1, más 15x2 más 9x3. También tenemos hay que extraer nuestras ecuaciones, que son las siguientes: x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 11, que sería para los cuadros de madera. También tenemos x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 10,
para lo que serían los cuadros de cristal. Y 3x1 más x2 más x3 menor o igual a 13, que serían los cuadros de pintura. También tenemos algunas restricciones que son x1, x2, x3 deben ser mayor o igual a 0. Después de haber identificado esto, tenemos que en la función objetivo tenemos que despejar e igualar a 0. Y en nuestras ecuaciones tenemos que agregar nuestras variables de holgura. Y nos queda de la siguiente forma: z menos 11x1 menos 15x2 menos 9x3 igual a 0. También tenemos x1 más 2x2 más 3x3 más s1, que sería nuestra variable de holgura, igual a 12. También tenemos x1 más 2x2 más x3 más s2, que también es variable de holgura, igual a 10. Y por último tenemos 3x1 más x2 más x3 más s3, que también es una variable de holgura, igual a 13. Después de haber identificado nuestras ecuaciones, las representaremos como una tabla de la siguiente manera. En nuestra primera fila, en los valores de z tenemos 1, que sería esta z. En los demás valores tenemos 0. Esto es porque en las demás ecuaciones no tenemos ningún valor de z. Luego en x1 tenemos menos 11, que sería el valor de nuestra primera x1. Luego tenemos 1, 1 y 3, que serían estos valores. 1, 1 y 3. Esto lo vamos a repetir con las demás columnas para de esta manera obtener nuestra tabla del método simplex. Una vez tendremos nuestra tabla, tenemos que identificar cuál es nuestro valor negativo más alto. En este caso tenemos el número 15 y eso significa que esta será nuestra columna pivote. Ahora tenemos que identificar nuestra fila pivote. Para identificar la fila pivote, tomamos el valor de la solución y lo dividimos entre el valor que tenemos en nuestra columna. Es decir, 2 entre 2 igual a 6, 10 entre 2 igual a 5 y 13 entre 1 igual a 13. Como el número 5 es el menor, eso significa que esta será nuestra fila pivote. Y el número 2 será nuestro valor de intersección. Ahora, el siguiente paso es hacer que este valor sea 1. Para que este 2 sea 1, simplemente multiplicaremos un medio por la fila número 3 y nos quedaría de la siguiente manera. Luego tendremos que hacer que lo que está por encima del 2 sea 0 y lo que está por debajo sea 0. Es decir, este menos 15 tiene que ser 0, este 2 tiene que ser 0 y este 1 tiene que ser 0. Para esto multiplicamos 15 por la fila 3 y lo sumamos a la fila 1. En la fila 2 multiplicamos menos 2 por la fila 3 y lo sumamos a la fila 2. Y para la fila 4 simplemente restamos fila 4 menos la fila 3. Después de haber realizado este proceso nos quedaría la siguiente tabla. Como podemos ver, todavía tenemos valores negativos. En este caso tenemos el menos 7 medio y el menos 3 medio. Eso significa que tendremos que realizar otra vez el mismo proceso. Entonces identificamos nuestro valor negativo más alto, que sería el menos 7 medio, y eso significa que esta será nuestra nueva columna pivote. Ahora identificamos nuestra fila pivote, igual como lo hicimos la vez pasada. Tomamos el valor de la solución y lo dividimos entre el valor de la que tenemos en la intersección. En este caso el 2, como tenemos 0, no lo podemos dividir, simplemente lo dejamos como un 2. Ahora en el 5 lo dividimos entre un medio, nos da 10, y 8 entre 5 medios nos da 3.2. Como el valor menor es el 3.2, esto significa que esta será nuestra fila pivote. Después de obtener nuestra nueva fila pivote, tenemos que hacer que el valor de la intersección sea 1. Para esto multiplicamos 2/5 por la fila número 4 y nos quedaría de la siguiente manera. También tenemos que hacer que lo que está por encima de este valor sea 0. En este caso, menos 7 medio tiene que ser 0 y este 1 medio también tiene que ser 0. Para eso tomamos la fila número 1, lo multiplicamos por 7 medio, 7 medio por la fila 4 y lo sumamos a la fila 1. Lo mismo hacemos con la fila 3, multiplicamos menos 1 medio por la fila 4 y lo sumamos a la fila número 3.
Después de haber realizado este proceso, nos quedaría de la siguiente manera, pero como podemos ver todavía tenemos un valor negativo, que sería el menos 4/5. Eso significa que tenemos que hacer otra interacción para que este valor sea 0. Después de haber realizado los pasos anteriores, todavía nos queda un valor negativo, el cual es menos 4/5. Por lo tanto, debemos hacer otra interacción tomando en cuenta que esta es nuestra columna pivote. Ahora identificamos nuestra fila pivote simplemente dividiendo el valor de la solución entre el valor de nuestra columna pivote. En este caso sería 2 entre 2 igual a 1, 17 quintos entre 2 quintos igual a 8.5, 16 quintos entre menos 1 quinto igual a 16. Como el valor 1 es el menor, eso significa que esta será nuestra fila pivote. Luego tenemos que hacer que el valor de la intersección sea 1. Para que este 2 se convierta en 1, simplemente multiplicamos la fila número 2 por 1/2 y nos quedaría de la siguiente manera. También debemos hacer que este menos 4/5 sea 0, que este 2/5 sea 0 y que este 1/5 también sea 0. Esto es porque son los valores que están por encima y por debajo del valor de nuestra intersección. Ahora, para que estos valores sean ceros, simplemente multiplicamos 4/5 por la fila número 2 y lo sumamos a la fila número 1. Es decir, 4/5 por la fila número 2, en este caso sería 0, y lo sumamos a la fila número 1. 4/5 por 0 y lo sumamos. 4/5 por 0 y lo sumamos. 4/5 por 1 y lo sumamos. Y así sucesivamente con los demás valores y con las demás filas. Después de haber realizado esto, nos quedaría de la siguiente manera. Y como podemos ver, ya no tenemos ningún valor negativo en nuestra función objetivo. Por lo tanto, el método finaliza. Ahora identificamos nuestros valores obtenidos y tenemos que en x1 tenemos el número 3, en x2 tenemos 3 y x3 tenemos 1. Esos serían nuestros valores de las variables. Luego sustituimos estos valores en nuestra función objetivo y nos quedaría de la siguiente manera: 11 por 3 más 15 por 3 más 9 por 1. Y después de haber realizado esta operación obtenemos el valor de 87. Por lo tanto, la empresa debe fabricar 3 unidades para los cuadros tipo 1, 3 para los cuadros tipo 2 y 1 para los cuadros tipo 3, y de esta forma maximizará su utilidad.